aquí a Més Insegurs sempre demanem que la convidada recomani un disc i avui la Mera ens recomana The Moldy Peaches, el self-titled Deluxe. La versión deluxe. Versión deluxe. Porque tiene la canción de Rainbows, que es muy buena. Exacto, sí. Y te tengo que decir que, o sea, me ha flipado este disco, no lo conocía. Al principio lo he escuchado y pensaba, estos son de Canadá, seguro. Son de Canadá. Ya, pues es verdad, tú puedes... O sea, como que no me extraña que hayas tenido ese pensamiento, ¿eh? Pero luego tienen New York City's Like a Graveyard y dices... Ya. Y bueno, ¿y qué dices esto? Bueno, primero, a ver, Sí, vamos perdón, a hablar vamos, luego. sí, por Pero partes. explícame primero por qué lo recomiendas. Porque, o sea, yo podría haber recomendado cualquier disco de mi lista de favoritos, que es infinita y que me encanta el concepto disco, me encanta todo, o sea, y tengo un montón y me ha costado mucho, ¿eh? Y he de decir que no es, o sea, es un disco que recomiendo mucho, no está ni siquiera en mi top 5, bueno, sí, igual en mi top 5 favoritos sí, pero en plan, no sería como de los discos en plan que diría, guau, tal. Pero me hace mucha ilusión recomendarla porque si también vengo aquí a hablar un poco de mi proceso de composición, de mi trayectoria como músico y tal, yo creo que, y sobre todo de mi persona, o sea, como productora musical, creo que define mucho, en plan, un poco este rollo. O sea, lo recomiendo aparte que eso, que para mí es uno de los mejores discos de la historia de la música por las composiciones, por todo, por el contexto, por las letras, porque es la banda sonora de una película, de la de Juno. Sí. Que eso también habla como mucho de partes de mí, en plan, o sea, a mí me fascina, o sea, desde la producción musical, ¿no? Como puedo llegar a sonidos tan limpios, tan claros, tan puros, los puedo manejar a mi antojo, puedo hacer lo que yo quiera, en plan, a nivel sonoro, es como un folio en blanco donde yo puedo hacer lo que quiera. O sea, un nivel así de producción musical tan roto, tan sucio, tan... o sea, sin metrónomo, tan tal, y que a la vez te diga tanto, a mí me parece fascinante. O sea, eso es o sea, me fascina. O sea, como algo tan mal grabado, tan sucio, una producción tan que dices, ¿sabes? Hay canciones que cuesta escuchar, ¿sabes? A nivel sonoro. Y dices, hostia, me fascina, ¿sabes? En plan de yo intentando perseguir una pulcritud, o sea, no lo persigo, pero es como intentando grabar lo mejor que se pueda, una escucha súper plana, ¿no? Obsesionándome por un lado con esas cosas y luego a la vez me voy a mi casa y me pongo el disco de Moldy Peaches, ¿sabes? En plan, es como, ¿cómo se consigue eso? O sea, hay que tener, vamos, en plan, arte, creatividad, originalidad, hay que tenerlo todo para componer un disco así. O sea, y sobre todo también en plan reivindicar estas, o sea, figuras como Kimia Dawson, que es una de las autoras del disco, junto con el otro que es Adam Green, me parece que se llama. Sí, Adam Green. Y que es una persona, aparte de ser una persona chulísima, una artistaza de la hostia, es una persona queer, no binaria, y también pues un poco hacer visibilidad de estas figuras en la música, teniendo discazos y haciendo historia, porque este disco es histórico, vamos, en plan... Total, o sea, este disco... bueno, es que tiene muchas cosas positivas que juegan a su favor. Primero, como tú has dicho, la producción es increíble y con lo lo-fi que es, ¿no? Sí. Del rollo está grabado que dices, esta batería está grabada igual con un micro. Es que es ¿sabes? eso, o sea, yo me obsesiono, o sea, yo grabo baterías con, o sea, grabo baterías con 16 micros, con 18, o sea, obsesionada por conseguir como el sonido más guay para luego poder jugar con él o para luego tal, o sea, que obviamente es un proceso de ser productora, ¿no? Como intentar cómo conseguir eso. Pero claro, yo obsesionándome con eso y a la vez teniendo, o sea, temazos, que la batería parece que está grabada con un 57, tío. Es como, en plan, ¿cómo puedes tener como, no sé, tanto arte, ¿no? En plan, ahí. Sí, es increíble. O sea, es que es el arte este de hacerlo sonar mal bien, ¿no? Exacto, y a mí es eso me como lo fascina. más chungo. Es un eso me poco fascina, Big Thief, el último disco. Sí. Tiene ese punto también un poquito. Un puntito. Este es como Claro, multiplicado por se lleva al 1000, extremo, ¿sabes? Pero también tiene este rollo un poquito. Claro. O sea, me ha recordado también un poquito y por eso creo que pensaba que eran de Canadá al principio. Me recordó un poco como la energía de Broken Social Scene, ¿sabes qué banda es? No lo conozco. Tiene un disco muy bueno que es de mis favoritos, que se llama You Forgot It in the People, que tiene esta energía, también tiene el rollo este de la dualidad de la voz masculina femenina. Y no es tan irónico las letras y tal, pero bueno, está ahí. Y no es tan lo-fi tampoco. Es como más indie, digamos. No sé. Pero... Y no sé, es que la voz de ella también, de Kimia, ¿no se llama? Sí, Kimia Dawson me parece.
es Bueno, increíble. creo que se pronuncia así, vaya. Es increíble la voz, sí. Tiene como un punto que como que parece que va a desafinar, pero no. Luego también Es hay que es canciones que maravillosa. están cantando en plan él y ella Sí, y unas letras diferentes. letras diferentes. Es que es heavy, ¿eh? Luego también como que a veces canta él, luego ella le repite, pero se escucha como que se está a punto de partir el culo, ¿sabes? Cuando está cantando. No sé, hay mucha personalidad también. Como Muchísima, escondida, muchísima. ¿sabes? Y como que me parece también como eso, muy visceral, muy en plan de eso, de que parece que es la primera toma, ¿sabes? De cada canción. Estoy en mi habitación, te pongo 3 micros, hacemos la primera toma, venga, ¿sabes? Sí, sí, tal Y lo cual. subimos y esa es... O sea, y lo que está ahí son temazos. O sea, quiero decir que también como concepto canción es como... que es una canción a nivel composición, estructura, todo? O sea, no es o sea, obviamente sí que es buen sonido, o sea, y buena producción y todo eso, pero es en plan también lo que le quieras meter en plan... O sea, la intención, ¿no? O sea, es como que tiene ahí una intención súper chula y súper espontánea y súper punky además, porque esto es como, o sea, es lo más punky que puede haber. En plan, Total. rollo, pones un micro, te grabas un temazo y ya está. En plan, Sí. sí. Y las voces no llevan ni antipop. No llevan nada, no llevan nada. Eh, O sea, que a veces te revienta el oído cuando te estás revienta el escuchándolo oído a tú. veces. Sí, Sí. El, muchas veces no hay bajo. Sí, en en muchas. casi todas, yo creo. No sé, bueno. Y luego Sí. esto, que parece micro de sala, igual uno en el kick o algo. Los solos que hacen en plan, algunos solos están súper desafinados y súper fuera de tempo a veces, que te quedas en plan de, hostia, ¿cómo pueden Sí, quejar también y tan mal, ¿sabes? una eléctrica distorsionada como Sí. con el volumen bajo ahí de fondo, con la voz súper adelante. No Sí, sé, sí. es como... Es muy increíble. curiosa, a nivel producción es súper curioso y me encanta. Y luego también lo que me mola del disco es que es como muy juguetón. En plan, pillan, por ejemplo, un tema y se hacen como un tema rollo blues, pero a su rollo, ¿no? Con una letra en plan así irónica. Luego tienen una que es como más country. Luego Un hay rap. un rap rock ahí raro, ¿sabes? Sí. O sea, y lo que leí también es que el tema de New York City is a Graveyard, que es también sería como su versión rock setentero, algo así, imagino. Sí. O sea, este álbum salió el 11 de septiembre, no, sí, cuando fue los atentados de Hostia. las Torres Gemelas. ¿En serio? No Salió sabía. el mismo puto día. ¿En serio? Y No lo te lo sabía juro. esto, es muy heavy. Es muy heavy. Que No lo fue sabía, 2001, qué creo, gracioso. 2000. ¿No? Sí, 2001, ¿no? 2001. Me parece. Sí, 2001. Entonces, El creo 11 que de sí. septiembre de 2001 salió el disco No me lo puedo y está creer. el tema de De New York City is like a graveyard, sí. Y de hecho o sea, y en la canción dice las lápidas rascan el cielo. En plan, en Nueva York las lápidas rascan el cielo, ¿sabes? Es como... Imagínate verdad. escuchar esto ese mismo día. Sí, es verdad, era como all the tombstones skyscraping o algo así. Sí, exacto. Que es como, o sea, o sea, supongo que lo de tombstone se le refiere a las lápidas y skyscraping, que es en plan rascan el cielo, pero también skyscraping son rascacielos, Claro. rollo edificios, ¿sabes? sí. En plan, hostia, no lo había pensado nunca. Qué fuerte esto, ¿eh? Es fuerte. Joder, chaval, no lo sabía. Qué loco. Y luego, lo que es importante también es que no es la versión original, sino la versión deluxe, porque hay un tema que es increíble para terminar, en el deluxe que lo meten ahí, Sí, que es el bueno, de así, Rainbows. hay dos, el de Conti Fair también está muy bien, pero el de Rainbows a mí me encanta, Sí, la exacto, verdad. meten dos más, ¿no? Sí. Pero el de Rainbows es como... Es que es un temazo. ¿Esto es que qué sí. Sí, es una locura, en plan. Sí. Y bueno, sí, es como muy... Ahí es ya con el humor de todo el disco, pero pasado de vueltas. Sí, pasadísimo. Como que termina la canción y vuelve a empezar, pero de otra forma, no sé qué. No sé, es como hay un collage chungo. Sí, se superguay. podría. A mí me gusta pensar en esa canción como un poco el resumen de su estilo, que es como letras graciosas, en plan melodías así como, pues eso, un poco, bueno, lo que ellos llaman su estilo, que es el anti-folk. Sí, sí. Y luego eso, como de repente te meten ahí un puente súper heavy o se ponen a hablar en mitad de la canción, a decir, a gritar o lo que sea. Y no sé, me gusta mucho una frase que dicen ahí que es you gotta skin a rich kid to get a rich kid suit, que es como, hostia, ¿por qué dirías eso? Es una canción, pero es que me parece fascinante. ¿Qué es esto? Cuando lo estás escuchando por Yeah. primera vez y ves que se meten en este rollo, Sí. ya es como que, uy, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Sabes? Te crea como esta expectativa de en plan, uy, ¿qué va a decir Debe ahora? ¿Qué va a haber decir que ahora?
Y pasa con varias canciones. Y luego, pero luego también hay otras que, por ejemplo, como la que sale en Juno, de soundtrack, que tienen este rollo más teenage, Sí, ¿no? más tranqui, es más tiernita, o sea, es Sí, una canción como más tiernita, balada que también te saben de hacer este tipo cantautor. de temas, Sí, ¿sabes? sí, sí. Y el combo de todo es como que lo combinan muy bien, lo juntan con la producción esta y dices, vaya puto disco más Sí. guapo, ¿sabes? Sí, está muy bien. A mí me encanta. O sea, este disco lo descubrí gracias al guitarrista de Submarine Sandwich, Ajá. que me lo enseñó. Y bueno, aparte ya conocía los temas que salían en la peli de Juno, pero bueno, que me enseñó el disco el guitarrista de Submarine Sandwich. Y de hecho con Submarine Sandwich hacíamos la cover de New York City's Like a Graveyard, que era Wow. increíble, la verdad. ¿Los vistes tocaron en el Primavera, vi? Tocaron en primavera, pero no pude verlos ese año. Vale. Me parece que fue el año que estaba de gira con Mis amigas fueron todas. Ok. Puede ser que me pillara ahí, no me acuerdo. Pero Te vamos, pilló que no... en las oficinas de Warner. Claro, en las oficinas de Warner diciendo, no. Not today.